Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es la doctora Helen Morales, arqueóloga brasileña, y esta es la historia de un hallazgo que desafió todo lo que creíamos conocer sobre la historia de la humanidad. Nuestra expedición tenía un objetivo claro: seguir las pistas de antiguas leyendas amazónicas que hablaban de dioses gigantes. Acompañada del doctor Samuel Carter, experto en lenguas antiguas, y de un equipo de arqueólogos y asistentes de campo, nos internamos en la selva en busca de un sitio que, según los relatos, contenía secretos que nadie se atrevía a revelar. Desde el inicio, enfrentamos obstáculos. Las tribus locales no querían hablar del lugar. Algunas nos advertían que estaba maldito, otras simplemente se negaban a ayudarnos. En varias ocasiones, fuimos recibidos con miradas de desaprobación y advertencias de que debíamos abandonar nuestra búsqueda. Sin embargo, cuando ya parecía que nuestras posibilidades de llegar al sitio eran nulas, un hombre mayor, un aborigen local, se nos acercó en la penumbra de una de nuestras noches de campamento. Hablaba poco, con un acento que mezclaba portugués y dialectos indígenas, pero fue claro en su propuesta. Sabía cómo llegar al sitio sagrado y estaba dispuesto a guiarnos, pero solo si le pagábamos una fuerte suma de dinero. Aquello nos sorprendió, ya que no esperábamos que alguien de la zona rompiera con la tradición de proteger el lugar. Reunimos con esfuerzo lo que nos pedía y, al amanecer, emprendimos el viaje con él como nuestro guía. Durante días, avanzamos por la densa vegetación de la selva amazónica. La humedad era insoportable y los mosquitos no nos daban tregua. En varias ocasiones, el guía se detenía en seco, miraba alrededor y nos indicaba que esperáramos en silencio. Sus movimientos nos hicieron comprender que la selva era un ente vivo, observándonos, juzgándonos. Finalmente, tras días de búsqueda, llegamos a una formación rocosa cubierta de lianas y musgo. A simple vista, parecía un accidente geológico más, pero al examinarla de cerca, notamos que había sido alterada por manos humanas. Unos bloques de piedra enormes bloqueaban la entrada a lo que parecía una cueva. Las rocas no estaban allí por casualidad, habían sido colocadas intencionalmente, como si alguien hubiese querido sellar el acceso para siempre. Con gran esfuerzo y utilizando herramientas que habíamos traído, comenzamos a retirar las piedras. La labor fue ardua y agotadora, pero cuando finalmente logramos abrir un hueco lo suficientemente grande para entrar, el aire viciado que escapó de la cueva nos golpeó con un hedor añejo, a piedra húmeda y a algo más que no supimos identificar de inmediato. Encendimos nuestras linternas y nos adentramos con cautela. La oscuridad era absoluta, devoraba la luz como si llevase siglos esperando a que alguien la rompiera. Nuestros pasos resonaban con un eco sordo. A medida que avanzábamos, las paredes se revelaban cubiertas de pinturas rupestres que nos dejaron sin aliento. Las imágenes representaban figuras de proporciones descomunales interactuando con humanos. Lo más perturbador fue reconocer en ellas estructuras que no deberían estar allí: las pirámides de Egipto, Stonehenge e incluso lo que parecía ser Machu Picchu. ¿Cómo era posible que un grupo de antiguos habitantes de la selva amazónica tuviera conocimiento de estos monumentos ubicados en distintos rincones del mundo? Mientras examinábamos las pinturas, uno de los asistentes nos llamó con urgencia desde una cámara más profunda. Al llegar, nos quedamos sin palabras. Frente a nosotros, iluminados por el resplandor tembloroso de nuestras linternas, yacían los restos óseos de un ser colosal. La criatura, o lo que quedaba de ella, medía al menos 5 metros de altura. Su esqueleto estaba incompleto, pero las dimensiones de sus huesos eran descomunales.
A su alrededor, encontramos herramientas y objetos que parecían haber sido utilizados en rituales. Sin embargo, lo que más captó nuestra atención fueron unas tablillas de arcilla, cuidadosamente alineadas sobre lo que parecía un altar. El Dr. Carter, con su linterna enfocada en ellas, murmuró algo en voz baja, antes de confirmarlo con una mezcla de incredulidad y fascinación. Las inscripciones estaban en sumerio. ¿Cómo era posible que un lenguaje originado en Mesopotamia, a miles de kilómetros de distancia y en una época completamente distinta, estuviera registrado en tablillas dentro de una cueva en plena selva amazónica? El hallazgo era imposible, inexplicable, y sin embargo, estaba allí, frente a nosotros. Sabíamos que no podíamos dejarlo atrás. Con el máximo cuidado, comenzamos a documentar y preparar el traslado de los restos y las tablillas a nuestro campamento. Sin embargo, mientras trabajábamos, la sensación de que habíamos cruzado un umbral prohibido comenzó a invadirnos. Habíamos desenterrado un secreto que había permanecido sellado por siglos, y ahora, lo que habíamos despertado, nos estaba observando. El regreso al campamento estuvo cargado de un extraño peso que ninguno de nosotros podía ignorar. La emoción por nuestro descubrimiento competía con una inquietud latente, una sensación de haber violado algo que debía permanecer sellado. Cada uno de nosotros lo sentía de manera distinta. Algunos hablaban menos, otros parecían perdidos en pensamientos que no se atrevían a compartir. Al llegar, organizamos los restos y los artefactos con el máximo cuidado. Separamos las tablillas en un área segura, dentro de nuestra carpa de investigación, donde el Dr. Samuel Carter se sumergió de inmediato en su estudio. Él era el mejor en su campo, un experto en lenguas antiguas con un talento excepcional para descifrar escrituras que habían permanecido indescifrables durante siglos. Las tablillas estaban en buen estado para su edad, pero el paso del tiempo había dejado su marca en muchas de ellas. Algunas estaban fragmentadas, otras erosionadas, y el desafío de traducirlas sería inmenso. Sin embargo, Carter trabajó sin descanso, obsesionado con su contenido. Pasaron días, luego, semanas. Yo lo veía en su carpa, rodeado de libros de referencia y anotaciones, con los ojos hundidos por el insomnio y la barba creciendo descuidada. Apenas salía para comer o beber algo. Su obsesión crecía con cada línea que lograba traducir. Finalmente, una noche, irrumpió en mi carpa con un manojo de papeles en la mano. «Helen, tienes que ver esto». Me senté, sintiendo la tensión en su voz. Me entregó sus notas y, con la linterna iluminando las páginas, comencé a leer. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Las tablillas no eran simples registros ceremoniales o mitológicos. No hablaban de ritos tribales ni de creencias arcaicas. Eran crónicas históricas. Y, si su contenido era cierto, no solo desafiaban nuestra comprensión del pasado, la destruían por completo. Las tablillas narraban la historia de un ser llamado Ankaru, un Nefilim, líder de una raza que no debería haber existido. Según el texto, los Nefilim no eran mitos ni símbolos religiosos. Eran seres de carne y hueso que habían llegado a la Tierra desde las estrellas hace milenios. Su tecnología avanzada les permitió erigir monumentos que hoy consideramos imposibles para las civilizaciones antiguas. Las pirámides de Egipto, Machu Picchu, Stonehenge, todos construidos bajo su guía y conocimiento. Pero no estaban solos. En las profundidades de la Tierra habitaban los reptilianos, una especie que no solo coexistía con la humanidad, sino que buscaba someterla. Según los relatos de Ankaru, los reptilianos eran seres antiguos, mucho más antiguos que cualquier civilización humana, y su ambición de dominación los llevó a un conflicto con los Nefilim. Las tablillas describían una guerra ancestral, una batalla librada en el mundo antes de que la historia registrada comenzara. Ankaru hablaba de ciudades perdidas,
de civilizaciones enteras borradas del tiempo, de humanos utilizados como peones en un conflicto que nunca conocieron. Y, lo más inquietante de todo, hablaba de la derrota de los Nefilim. A pesar de su poder y tecnología, los Nefilim fueron superados. Sus fuerzas fueron diezmadas, sus líderes caídos, y aquellos que sobrevivieron fueron obligados a ocultarse. ¿Dónde se ocultaron?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Carter se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. No lo sabemos aún. Hay más tablillas por traducir. Pero si Ankaru escribió esto, es porque temía que su historia fuera olvidada, o que los reptilianos la borraran para siempre. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Miré alrededor de la carpa, sintiéndome extrañamente expuesta. La selva, más allá del campamento, era una mancha negra, un océano de sombras y sonidos misteriosos. Y entonces, un sonido rompió la quietud de la noche. Un crujido. Algo se movía entre los árboles. Nos quedamos en silencio, escuchando. La brisa nocturna soplaba suavemente, pero debajo de ella, algo más se arrastraba. Carter me miró con los ojos muy abiertos. No estábamos solos. Corrimos hacia el resto del equipo, que ya se había reunido en el centro del campamento, alertados por el ruido. Nuestros asistentes locales, habituados a la selva, estaban tensos, sus miradas fijas en la oscuridad. «Algo está ahí», murmuró uno de ellos, con la voz apenas audible. Tomé una linterna y enfoqué hacia la maleza. La luz barrió el follaje espeso y, por un segundo, creí ver un destello, 2 ojos reflejando la luz. Y luego desaparecieron. No había animales en la selva esa noche. No había cantos de aves nocturnas ni el murmullo de insectos. Era como si toda la naturaleza contuviera el aliento. «Debemos reforzar el perímetro», ordené, tratando de mantener la calma. Algunos miembros del equipo trajeron armas de emergencia. No éramos soldados, pero habíamos aprendido que la selva no perdonaba la debilidad. Carter se acercó a mí, hablando en voz baja. «Si estas tablillas son ciertas, si los reptilianos realmente sobrevivieron, ¿y si aún están aquí?». No respondí, porque en mi interior, la respuesta era demasiado aterradora. Nos habíamos adentrado en un secreto que no estaba destinado a ser revelado. Y ahora, la selva parecía observarnos, esperando. Después de nuestro inquietante encuentro nocturno, el equipo retomó sus labores con una mezcla de cautela y determinación. El Dr. Samuel Carter continuaba inmerso en la traducción de las enigmáticas tablillas, mientras yo coordinaba las investigaciones complementarias y velaba por la seguridad del campamento. La atmósfera estaba cargada de expectación. Cada nuevo fragmento descifrado podía desentrañar secretos milenarios o desatar nuevas inquietudes. Una mañana, Carter irrumpió en mi carpa con una expresión de asombro y preocupación. En sus manos sostenía una de las tablillas recién traducidas. «Helen, estas inscripciones no solo relatan hechos pasados, también predicen eventos futuros», dijo extendiéndome sus notas. Tomé los documentos y comencé a leer. Las tablillas mencionaban una serie de catástrofes cósmicas y terrestres con una precisión escalofriante. Entre ellas, destacaba la descripción de una supernova en una constelación cercana, cuya explosión afectaría a planetas habitados por los Nefilim. Recordé entonces la reciente observación de la supernova SN 2024 DJ, que había sido detectada en la galaxia espiral NGC 2403, ubicada en la constelación de Camelopardalis, a unos 8 millones de años luz de la Tierra. Esta explosión estelar, visible desde nuestro planeta, había sido objeto de estudio por astrónomos de todo el mundo. Es posible que los Nefilim provinieran de un sistema en esa región del cielo, comenté, sintiendo un escalofrío. Las tablillas también detallaban el paso cercano de un asteroide a la Tierra, describiendo con exactitud su trayectoria y fecha. Esto coincidía con el reciente avistamiento del asteroide 2024 IR-4.
descubierto el 27 de diciembre de 2024, que pasó a una distancia de aproximadamente 828.800 kilómetros de nuestro planeta. Aunque inicialmente se consideró una amenaza potencial, posteriores observaciones descartaron cualquier riesgo de colisión. Las coincidencias son demasiado precisas para ser ignoradas, afirmó Carter, frotándose la sien con preocupación. Además, las inscripciones mencionaban un terremoto de magnitud sin precedentes que sacudiría la Tierra. Esto nos llevó a recordar el terremoto de Valdivia de 1960, en Chile, el más fuerte registrado en la historia, con una magnitud de 9.5. La precisión de las predicciones era magistral y horrible al mismo tiempo. Comprendimos que las tablillas no solo eran registros históricos, sino también advertencias proféticas. Los Nefilim habían dejado estos mensajes para alertar a futuras generaciones sobre eventos catastróficos que podrían amenazar la existencia humana. Decidimos contactar a otros expertos en el campo para corroborar nuestras interpretaciones. Carter se comunicó con el Dr. Alan Thompson, un renombrado arqueólogo especializado en civilizaciones antiguas. Tras una conversación telefónica, Thompson nos reveló que existían investigaciones suprimidas sobre hallazgos similares en distintas partes del mundo. En la antigua Mesopotamia, en lo que hoy es Irak, Siria y Turquía, así como en las montañas del Tíbet, se han encontrado restos de seres gigantes y tablillas con inscripciones parecidas, nos informó Thompson. Sin embargo, muchos de estos descubrimientos han sido borrados de los registros oficiales. La conexión era evidente. Los Nefilim habían dispersado pistas por todo el planeta, anticipando que, en caso de una nueva amenaza, la humanidad pudiera prepararse. Las referencias a una antigua guerra contra los reptilianos cobraban ahora un sentido más ominoso. Pero en nuestro entusiasmo por desentrañar estos misterios, olvidamos un detalle crucial. Nunca debimos profanar aquel lugar sagrado. Esa misma tarde, una tensión invisible se apoderó del campamento. Los asistentes locales comenzaron a actuar de forma extraña. Evitaban mirarnos a los ojos, murmuraban entre ellos y se negaban a continuar con el trabajo. Cuando intenté preguntarles qué ocurría, solo obtuve silencio como respuesta. «Helen, creo que algo está mal», susurró Carter. Lo sentí antes de verlo. El suelo tembló ligeramente. No era un terremoto, sino algo más, una vibración que venía de la propia selva. Entonces, el silencio fue roto por un sonido aterrador. Un grito, fuerte y prolongado, seguido de otro, y luego otro. Miramos hacia el sendero que conducía al campamento y vimos las antorchas. Una multitud se acercaba. Los aldeanos, vestidos con ropas ceremoniales y portando lanzas y machetes, avanzaban con una ira que helaba la sangre. Sus rostros estaban pintados con símbolos tribales, y sus ojos ardían con un odio que no dejaba espacio para la negociación. «Nos encontraron», susurró alguien a mi lado. Pero no era solo eso. No nos habían encontrado. Nos estaban esperando. Los aldeanos rodearon el campamento con una precisión calculada. No eran una turba desorganizada, sino un ejército guiado por una única intención: castigar a los profanadores. Uno de los líderes de la tribu, un anciano de rostro arrugado pero con una mirada feroz, levantó su lanza y habló en su lengua nativa. Uno de nuestros asistentes, visiblemente nervioso, tradujo en voz baja: «Dice que hemos cometido un pecado imperdonable, que lo que estaba sellado debía permanecer sellado». Mi estómago se encogió. «Que ahora traeremos la desgracia sobre el mundo». Un escalofrío recorrió mi espalda. Los aldeanos golpearon el suelo con sus lanzas y comenzaron a cantar, un sonido gutural y rítmico que resonaba en la noche. Uno de los nuestros intentó hablar, levantando las manos en señal de paz. Entonces el primer golpe cayó, un machetazo, seco y certero, directo a la pierna de uno de los asistentes locales.
Su grito de dolor se mezcló con el estruendo de la selva, y el caos estalló. Corrimos. El campamento se convirtió en un campo de batalla. Lanzas atravesaron carpas, machetes rompieron cajas de suministros. No había armas que pudieran igualar la furia de quienes creían que habíamos condenado al mundo. Me aferré a Carter mientras nos refugiábamos tras una pila de provisiones. «Tenemos que salir de aquí», grité. La jungla era un laberinto de sombras, pero era nuestra única oportunidad. «Hacia la selva. ¡Corran!», ordené. El equipo se dispersó. Algunos lograron huir, otros no tuvieron tanta suerte. Los gritos de nuestros compañeros quedarán grabados en mi memoria para siempre. Cuando finalmente nos adentramos en la maleza, Carter y yo nos detuvimos, jadeando. Desde la distancia vimos cómo las llamas consumían lo que quedaba del campamento. Habíamos despertado algo más peligroso que cualquier ser antiguo. Habíamos despertado la furia de quienes custodiaban el secreto. Y ahora éramos los perseguidos. Caminamos tanto como nuestras fuerzas lo permitieron hasta que llegamos a una cueva muy cercana al río. El refugio en la cueva nos permitió recuperar el aliento tras nuestra huida desesperada. La selva nos había rechazado. Lo sentíamos en la manera en que todo conspiraba en nuestra contra. Pero, para Samuel Carter, nada de esto importaba. Apenas nos sentamos, sacó con manos temblorosas las notas y fragmentos de tablillas que había logrado salvar. Su mente no estaba en la furia de los aldeanos, ni en el peligro que representaba nuestra situación. Estaba atrapado en algo más grande, en algo que, a sus ojos, era incluso más importante que su propia vida. «Helen». Su voz apenas era un susurro. «Hay algo que debes ver». Me acerqué con cautela. Samuel pasó las páginas de su libreta hasta detenerse en un conjunto de caracteres que había logrado transcribir. «Aquí lo menciona», señaló con el dedo. «El cristal de Ankaru». Su nombre aparecía una y otra vez en las tablillas, no como un simple artefacto, sino como la mayor esperanza de los Nefilim en su guerra contra los reptilianos. Según estos textos, continuó Samuel con la mirada encendida por el descubrimiento, el cristal era una fuente de energía imposible de describir con la tecnología de su tiempo. Los Nefilim lo utilizaron para crear armas capaces de alterar la estructura misma de la materia, casi llevándolos a la victoria. Su énfasis en la última frase me hizo fruncir el ceño. «¿Casi?», pregunté. Samuel asintió con gravedad. «Sí, casi». Había un punto en las tablillas en el que el relato se volvía impreciso. Los Nefilim, al borde de la victoria, sufrieron un revés inesperado. Pero no se explicaba cómo ni por qué. «No hay detalles sobre qué ocurrió exactamente», dijo Samuel frustrado. «Pero está claro que, de alguna forma, los reptilianos lograron revertir la situación y tomar el control». El silencio cayó sobre nosotros. Los Nefilim no fueron los vencedores. Habían encontrado un poder que pudo haber inclinado la balanza a su favor, pero algo cambió en el último momento, y fueron ellos quienes terminaron desapareciendo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si los reptilianos habían triunfado, ¿por qué la humanidad no tenía registros de ellos? Samuel pareció leer mi pensamiento. Las tablillas sugieren que, tras su victoria, los reptilianos se ocultaron en las profundidades de la Tierra. No conquistaron abiertamente a la humanidad. Nos controlaron desde las sombras. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Seguían aquí? ¿Seguían gobernando en secreto? Pero había algo aún más inquietante. «Samuel», susurré con creciente inquietud. «Si el cristal casi los derrota una vez, entonces aún podría ser usado contra ellos», terminó él, con un destello de comprensión en los ojos. Respiré hondo. La historia no solo había sido olvidada, había sido enterrada. El conocimiento de las tablillas era un peligro para aquellos que no querían que esta verdad saliera a la luz.
y ahora nosotros éramos los únicos que lo sabíamos. Pocos momentos en mi carrera como arqueóloga me habían hecho sentir tan cerca de la verdad y al mismo tiempo tan aterrada por descubrirla. Samuel y yo pasamos horas analizando las tablillas bajo la tenue luz de la linterna, tratando de ensamblar el rompecabezas que teníamos frente a nosotros. Todo cobraba sentido. A lo largo de la historia, los hombres más poderosos del mundo habían mostrado una obsesión enfermiza por ciertos artefactos. Siempre se habían tomado como meras reliquias culturales, supersticiones sin fundamento. Pero, ¿y si no era así? Respiré hondo y miré a Samuel. «Mira la evidencia», dije, señalando mis notas. Alejandro Magno recorrió el mundo en busca de conocimientos perdidos. Napoleón saqueó Egipto y llevó consigo tesoros que jamás fueron documentados. Hitler ordenó expediciones por el Tíbet, el Amazonas y la Antártida. Todos ellos buscaban algo. Samuel apretó los labios. «Y no solo ellos», añadió. Genghis Khan, Stalin, Mao Zedong, todos los grandes tiranos de la historia tenían un interés desmesurado por objetos antiguos. Asentí lentamente. El cristal de Ankaru. Si lo que decían las tablillas era cierto, este artefacto había sido fragmentado y escondido por el mundo. Pero alguien, en algún punto de la historia, debió enterarse de su existencia. Tal vez estos líderes no buscaban riquezas, sino el arma definitiva. El pensamiento me estremeció. Cuántas guerras, cuántas invasiones y cuántos imperios se habían forjado en la búsqueda de un poder que ni siquiera entendían. Lo que hemos encontrado aquí podría cambiarlo todo, dijo Samuel en un susurro. Y ese era el problema. Demasiadas preguntas quedaban sin respuesta. Demasiados misterios habían sido deliberadamente borrados de la historia. Ahora entendía por qué. Había fuerzas que nunca permitirían que esta verdad saliera a la luz. El final de la expedición. No sabemos cuánto tiempo pasamos en aquella cueva. El calor sofocante, el hambre y la tensión hicieron que el tiempo perdiera significado. Afortunadamente, el teléfono satelital de Samuel aún tenía señal. Con manos temblorosas marcó el contacto de emergencia. Pasaron largos segundos de silencio antes de que una voz al otro lado respondiera. «¿Hola? ¿Dr. Carter?», preguntó el operador. Samuel intercambió una mirada conmigo y respiró hondo antes de contestar. «Necesitamos ayuda», dijo. «Nos han atacado». La espera fue insoportable. No sabíamos si la ayuda llegaría a tiempo ni si estaríamos a salvo cuando lo hiciera. Lo único que sabíamos con certeza era que no podíamos regresar al sitio ceremonial. La furia de los lugareños nos había dejado claro que habíamos cruzado una línea que nunca debimos cruzar. Cuando finalmente llegaron por nosotros, la selva se sentía diferente, más hostil, como si la tierra misma nos repudiara. No supimos qué pasó con nuestros colegas, nunca los volvimos a ver. Las autoridades organizaron expediciones de búsqueda, pero solo encontraron el cuerpo carbonizado del primer lugareño, que nos había guiado al centro ceremonial. Nada más. Era como si la selva hubiera decidido borrar toda evidencia de lo que habíamos hecho. El pacto de silencio. No hubo comunicados. No hubo noticias sobre el incidente. Al regresar a la civilización, Samuel y yo intentamos hablar con expertos en el tema, pero las puertas se cerraron ante nosotros. Nadie quería escuchar. Los pocos que mostraron interés nos advirtieron con frases enigmáticas. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Comprendimos el mensaje. Cada uno tomó su propio camino. Yo regresé a Brasil y continué con mis investigaciones en otras áreas. Samuel desapareció del ámbito académico. Nunca más volvimos a hablar sobre lo que encontramos en la selva, porque, al final, descubrimos que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas, y esta era una de ellas. Si algo me ha enseñado mi trabajo en la Organización de las Naciones Unidas, es que el mundo es mucho más grande y aterrador de lo que nos cuentan en los libros.
He pasado años viajando de un rincón a otro, brindando asistencia médica en los lugares más peligrosos del planeta. Estuve en las montañas de Afganistán, donde los soldados heridos llegaban a mis manos con la esperanza de sobrevivir una noche más. En el Congo, vi niños con cuerpos devastados por enfermedades que, en otras partes del mundo, serían curables con una simple pastilla. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en lo más profundo del Amazonas. Cuando me asignaron la misión, supe de inmediato que sería complicada. La tribu a la que debía asistir no tenía nombre en los registros, al menos no uno oficial. Sabíamos que existía, que vivía aislada y que rechazaba cualquier contacto con el mundo exterior. Mi labor era sencilla en papel: revisar su estado de salud, tratar infecciones comunes y, si tenía suerte, ganarme su confianza lo suficiente como para vacunarlos contra enfermedades mortales. No parecía distinto a otros trabajos, pero desde el momento en que pisé su territorio, supe que algo estaba muy, muy mal. Los hombres de la tribu me miraban con desconfianza. Las mujeres evitaban cruzarse en mi camino y los niños ni siquiera se atrevían a acercarse. No era la primera vez que me recibían con frialdad, pero esto era diferente. Se sentía como si todos estuvieran esperando que pasara algo malo. No tardé en notar un detalle inquietante. En el borde del campamento, más allá de las chozas y los fogones, había un sendero que se internaba en la selva. Nadie lo usaba. Nadie hablaba de él, pero todos, incluso los más valientes guerreros, volteaban a verlo con miedo cada vez que caía la noche. Pregunté qué había allí. La respuesta fue un silencio incómodo y miradas esquivas. Insistí. Finalmente un anciano con la piel marcada por los años se atrevió a hablar. «Ahí vive el visitante», susurró, casi como si temiera que lo escucharan. No entendía a qué se refería. Pensé que hablaba de otro forastero como yo, tal vez un explorador perdido o un misionero desafortunado. Pero cuando le pregunté más detalles, los demás le exigieron que callara. Esa noche, mientras cenaba en mi tienda de campaña, decidí sacarle más información al traductor que me asignaron. Era un hombre joven, de origen brasileño, que había trabajado con varias tribus. «Ellos creen que ese ser no es humano», me explicó en voz baja. «Dicen que cayó del cielo antes de que nacieran sus abuelos, envuelto en fuego y luz, que es algo que no debe ser molestado». No pude evitar reír. Pensé que era solo un mito, una leyenda más de la selva. Pero cuando pregunté por qué no lo mataban si tanto lo temían, su expresión cambió. «No lo entiendes, doctor. No sabemos lo que vendría después». Esas palabras se quedaron en mi cabeza. No lo que es, sino lo que vendría después. Pasé días tratando de concentrarme en mi trabajo, pero la curiosidad me carcomía. Veía las miradas furtivas hacia la selva, los susurros en la noche, el miedo en sus rostros. Algo los aterrorizaba de verdad. Finalmente, una noche decidí que no podía quedarme con la duda. Armado con una linterna y mi equipo médico, seguí el sendero prohibido. La jungla era densa, oscura, y los sonidos nocturnos se mezclaban con un extraño murmullo que no parecía provenir de ningún animal que conociera. El aire se volvió más pesado a medida que avanzaba. Sentía que alguien, o algo, me observaba. Y entonces, la vi. La cueva. No era profunda, pero el interior estaba sumido en la oscuridad. Un hedor fétido flotaba en el aire. Una mezcla de carne podrida y algo más. Algo químico, metálico. Encendí mi linterna y di un paso dentro. Lo primero que noté fue el sonido. No era exactamente una respiración, sino un susurro húmedo, como si algo intentara hablar, pero no tuviera boca para hacerlo. Apunté la luz hacia el fondo de la cueva, y mi corazón se detuvo. La silueta era retorcida, grotesca.
Su piel parecía escamosa en algunas partes y lisa en otras, como si no terminara de decidir qué forma tomar. Sus extremidades eran largas, huesudas, y su vientre estaba hinchado, no de grasa ni de enfermedad, sino como si algo dentro se moviera, se estirara, arañando su piel desde adentro. El ser dejó escapar otro susurro, más fuerte esta vez. Supe que debía irme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi moverse. No el ser, sino lo que estaba dentro de él. Una forma alargada empujó su carne desde adentro, marcando su contorno contra la piel, como si intentara salir. Retrocedí, mi respiración agitada, mi mente negándose a aceptar lo que estaba viendo. Y entonces, la criatura abrió los ojos. No tenía pupilas, solo 2 enormes orbes negros que reflejaban mi linterna, y me miraban. Salí corriendo. No miré atrás. Cuando regresé a la aldea, los aldeanos ya estaban despiertos, esperándome en silencio. No me dijeron nada. No hacía falta. Sabían exactamente dónde había estado. Y sabían que, a partir de ese momento, todo cambiaría. Esa noche, el insomnio me devoró. Cada vez que cerraba los ojos veía la silueta deforme en la cueva, su vientre palpitante, las sombras moviéndose debajo de su piel. No podía dejar de pensar en ello. No tenía sentido. Ninguna criatura que conociera podía gestar de esa forma, con el cuerpo desgarrándose, como si algo intentara salir a la fuerza. El alba trajo consigo el silencio. Los aldeanos me miraban con más recelo que el día anterior. Susurraban a mis espaldas, evitaban cruzarse en mi camino. Uno de los ancianos, con la piel curtida por los años y el rostro tallado por el miedo, se acercó a mi tienda. «Te marcaste, doctor», me dijo sin rodeos. «¿Marcado? ¿Por qué?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. El anciano suspiró, como si supiera que cualquier advertencia era inútil. Quien la mira ya no puede ignorarla. Quien la escucha ya no puede olvidarla. Y quien la toca... Cayó de golpe, mirándome con una tristeza profunda. Ya no puede escapar. No dijo más. Simplemente se alejó, dejándome con un escalofrío en la espalda. Por la tarde tomé mis cosas y regresé a la cueva. No podía evitarlo. Sabía que lo que hacía era una locura, pero había algo en esa criatura que me llamaba. No era solo el miedo, era la curiosidad. Como médico, mi deber era entender, ayudar, incluso a lo desconocido. El aire dentro de la cueva estaba cargado de un hedor que me revolvió el estómago. Avancé con cautela, mi linterna iluminando la oscuridad hasta encontrarla. Estaba peor que la última vez. Su piel se veía aún más desgarrada, el vientre hinchado hasta lo imposible. Se retorcía, respirando con dificultad. Entonces vi algo que me heló la sangre. El interior de su abdomen se movía como si algo arañara desde dentro. Era el momento. Saqué una navaja, mis guantes y me arrodillé frente a ella. «Tranquila, voy a ayudarte». Ella no respondió, pero su respiración se volvió más agitada, temblorosa, y por un instante sentí algo familiar en ese gesto. Una madre, protegiendo a su hijo. No podía esperar más. Tomé el bisturí y con un pulso firme hice una incisión limpia. El sonido que salió de su interior no era el de un bebé llorando. Era un chillido agudo, inhumano, como el crujir de huesos rotos mezclado con un zumbido metálico. De la herida abierta asomó una extremidad alargada, negra como la obsidiana, cubierta de una membrana viscosa. Luego otra y otra. Me quedé helado cuando la criatura terminó de salir. Era pequeña, delgada, con extremidades demasiado largas para su cuerpo. Su piel parecía traslúcida bajo la luz de mi linterna, dejando ver un sistema de venas oscuras y órganos palpitantes. Pero lo peor fue su cabeza. Era alargada, sin rasgos definidos, sin ojos visibles. Solo una boca pequeña que se abría y cerraba como si probara el aire por primera vez. La madre la tomó con sus largos dedos y la acercó a su pecho.
La criatura emitió un sonido extraño, un chasquido húmedo, y se acomodó en sus brazos. Mi corazón latía con fuerza. Acababa de traer al mundo algo que no debería existir. Retrocedí un poco, sin saber qué hacer. La madre levantó la mirada y por primera vez me miró directamente. No supe si lo que vi en esos ojos negros era gratitud o advertencia. El recién nacido se estremeció en sus brazos y emitió otro chillido. No era un llanto, sino un llamado. Y entonces, en algún punto de la selva, algo respondió. Un eco distante, una vibración en el aire, como si algo más, algo mucho más grande, hubiera escuchado su nacimiento. El miedo me recorrió entero. No debía estar ahí. Me levanté de inmediato, recogí mis cosas y salí corriendo de la cueva. Mientras avanzaba entre la vegetación, aún podía escuchar el chillido de la criatura detrás de mí, llamando, esperando. Pero lo peor vino después. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi tienda, un nuevo sonido llegó desde la selva. No eran los grillos, ni los monos, ni ningún animal que hubiera escuchado antes. Era un chillido idéntico al de la criatura recién nacida, solo que esta vez venía de muchos lugares a la vez, y no estaba solo. Desde que desperté aquella mañana, sentí que algo andaba mal. La aldea estaba en silencio, un silencio denso que no correspondía con el bullicio habitual de los niños jugando y las mujeres preparando la comida. Salí de mi tienda con el estómago revuelto por una sensación de alarma. No tardé en notar que muchas de las chozas estaban abiertas y vacías, con huellas desordenadas marcadas en la tierra, como si la gente hubiera huido a toda prisa. Caminé entre las estructuras de palma y madera sintiendo un sudor frío resbalar por mi espalda. No veía a nadie. Me dirigí a la choza del anciano, el único que me había advertido sobre el visitante. Tal vez él aún estuviera ahí y pudiera explicarme qué estaba pasando. Cuando empujé la puerta de la choza, lo primero que vi fue una mancha oscura en el suelo de tierra apisonada. Me agaché y pasé los dedos por la sustancia viscosa. Era sangre. Estaba fresca. Tragué saliva con dificultad mientras mi corazón se aceleraba. La tribu no había abandonado la aldea por voluntad propia. Algo los había sacado de ahí. Un grito rasgó el aire. Un alarido de puro terror que provenía de la selva. Me quedé paralizado un segundo, escuchando cómo el sonido se apagaba en la distancia. Luego vino otro, y después otro más. Algo estaba ocurriendo allá afuera, algo que me revolvía las entrañas con solo imaginarlo. Entonces, en medio de la selva, resonó un sonido que reconocí de inmediato. El chillido de la cría. Era ese sonido agudo e inhumano, pero esta vez no estaba solo. Otros ruidos le respondieron desde distintos puntos de la espesura. No eran voces humanas. El miedo me invadió de golpe y comencé a recoger mis cosas. No podía quedarme ahí esperando descubrir qué estaba ocurriendo. Agarré mi mochila y el botiquín, asegurándome de llevar lo esencial, y me dirigí a la salida de la aldea con pasos apresurados. Pero justo cuando me acercaba a los árboles, una sombra se movió entre el follaje, deslizándose con una agilidad imposible. Me quedé quieto, tratando de enfocar la vista en la penumbra. Allí, entre los troncos, estaba la madre. Sus extremidades largas y huesudas se retorcían al moverse, como si no tuviera un solo hueso firme en el cuerpo. Sus ojos oscuros brillaban con un destello hambriento, y en sus brazos, la cría temblaba emitiendo aquellos chillidos que me perforaban los oídos. Se movía de un lado a otro, como si buscara algo, o a alguien. Un ruido a mi derecha me hizo girar la cabeza. Entre los árboles, vi a una mujer de la tribu corriendo desesperada con un niño en brazos. Sus pasos eran torpes, llenos de pánico, y apenas logró avanzar unos metros antes de que la criatura la viera. La madre se tensó, y de inmediato se lanzó tras ella con una velocidad escalofriante. No se movía como un animal ni como un ser humano. Se impulsaba con una precisión aterradora, deslizándose entre los árboles como si la gravedad no existiera.
La mujer apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la madre la alcanzara. Vi su cuerpo sacudirse bruscamente, luego un chasquido seco, y después la sangre manchando la tierra. El niño cayó de sus brazos con un sollozo ahogado, paralizado por el horror. Yo también estaba paralizado. La cría chilló de nuevo, exigiendo alimento, y entonces lo entendí. El hambre no era de la madre, sino del hijo. Ella solo estaba cazando para alimentarlo. La criatura se giró lentamente hacia el niño, inclinando su cabeza de forma antinatural. Sus dedos huesudos se extendieron hacia él, lista para tomarlo como su próxima presa. No podía permitirlo. Sin pensar, agarré una piedra y la lancé con todas mis fuerzas contra un árbol cercano. El golpe resonó con un eco seco, y la madre se detuvo. Sus ojos oscuros se fijaron en mí de inmediato. El niño aprovechó la distracción y corrió. La criatura, sin embargo, no lo siguió. Me observó con una especie de curiosidad, como si intentara comprender por qué había intervenido. Se quedó quieta por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, como si hubiera tomado una decisión, se giró y desapareció entre las sombras de la selva, llevando a la cría en sus brazos. Me quedé ahí, temblando, sintiendo mi corazón golpearme el pecho. El niño logró escapar, pero los demás aldeanos ya no estaban, y yo sabía lo que eso significaba. La criatura seguiría cazando. Su hambre no se saciaría con un solo sacrificio. Esto apenas estaba comenzando, y lo peor de todo es que ahora sabía que yo también estaba en su mira. Me tomó horas reunir el valor suficiente para moverme de nuevo. El miedo me tenía anclado al suelo, con la respiración contenida y los músculos tensos como si cualquier movimiento pudiera delatarme. La imagen de la criatura llevándose a la mujer de la tribu seguía grabada en mi mente. No era un simple ataque, no fue por instinto ni por rabia, era algo más profundo. Lo hacía porque debía hacerlo, porque su cría lo necesitaba. El hambre de ese ser era insaciable. El aire olía a humedad y sangre, una mezcla que se pegaba en la garganta y hacía imposible tragar sin sentir arcadas. Con pasos lentos, tratando de hacer el menor ruido posible, volví a mi tienda. La aldea estaba desierta. Las pocas pertenencias que quedaban estaban tiradas en el suelo, pisoteadas en la prisa por huir. Yo también debía irme, pero algo dentro de mí me decía que aún no era seguro. Si corría sin un plan, solo me convertiría en otra presa. Entré a la tienda, saqué un mapa y traté de recordar la ruta de regreso. El problema era que llegar hasta aquí me había tomado semanas de viaje por el río, y ahora estaba solo. Sin la tribu, sin una embarcación, sin ninguna certeza de que podría salir con vida. Pensé en esperar, en esconderme hasta el amanecer y moverme con la luz del día, pero algo me decía que la noche sería larga. Entonces, lo escuché. Primero fue un murmullo, apenas perceptible. Luego el inconfundible chillido de la cría. Me congelé en mi lugar, sintiendo el escalofrío recorrerme la espalda. El sonido no venía desde la selva, no esta vez. Venía de la aldea. Asomé la cabeza por la entrada de la tienda y entonces lo vi. La criatura estaba ahí, de pie en medio de las chozas abandonadas. Sus extremidades largas y huesudas parecían aún más delgadas bajo la luz de la luna. Y sus ojos, Dios, esos ojos, no reflejaban ira ni furia, solo una especie de vacío, como si miraran el mundo sin comprenderlo del todo. La cría estaba en el suelo a su lado, arrastrándose con torpeza. Su piel todavía parecía demasiado frágil, casi traslúcida, pero sus movimientos eran cada vez más firmes. Había crecido, y eso solo significaba una cosa: había comido lo suficiente como para fortalecerse. Tuve que morderme la lengua para no soltar un grito. El visitante movió la cabeza con lentitud, como si estuviera olfateando el aire. Sus fosas nasales se dilataron un poco y entonces su cuerpo se tensó. En ese instante supe que me había encontrado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente.
Me lancé hacia atrás, revolviendo la tienda en busca de algo, cualquier cosa con que defenderme. Pero, ¿qué podía usar contra algo así? No era un animal que pudiera espantarse con fuego, ni un ser humano al que pudiera razonar. Era otra cosa, algo que no tenía nombre ni lógica. La lona de la tienda se sacudió. Un golpe fuerte la hizo estremecerse y supe que no tenía tiempo. Agarré mi mochila, metí lo poco que encontré sin pensar y me escabullí por la parte trasera, corriendo hacia la espesura de la selva. Las ramas me arañaban la piel, los mosquitos zumbaban en mis oídos, pero nada importaba más que seguir corriendo. Mi única esperanza era encontrar algún escondite, un lugar donde no pudieran seguirme. Pero, ¿cómo se huye de algo que no pertenece a este mundo? Detrás de mí, los chillidos de la cría aumentaron. Sentí un golpe de aire en la nuca, como si algo hubiera pasado demasiado cerca. Sabía que no debía mirar atrás, pero lo hice. Y lo vi. El visitante no corría. No lo necesitaba. Su forma de moverse era antinatural. Sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles mientras avanzaba entre la maleza como una araña gigante y famélica. Pero la cría, esa cosa sí corría, y lo hacía más rápido de lo que debería. Vi sus ojos brillando en la oscuridad, el destello enfermizo de su piel estirada sobre huesos afilados. Era pequeña aún, pero sus movimientos eran violentos, desesperados. Su hambre la hacía salvaje. Me impulsé con todas mis fuerzas, pero el suelo cedió bajo mis pies. Caí. El impacto me sacudió los huesos, me dejó sin aire. Me revolví en el suelo, sintiendo el barro pegajoso atrapándome las manos. Intenté incorporarme, pero un peso me aplastó el pecho. La cría estaba sobre mí. Era ligera, demasiado para el tamaño de sus garras, pero eso no importaba. Lo que importaba era la boca abierta, los dientes delgados y afilados como agujas goteando baba caliente. Pataleé con todas mis fuerzas, tratando de zafarme, pero la criatura chilló con rabia, y sentí su mandíbula cerrándose en mi hombro. Un dolor insoportable me recorrió el cuerpo. Grité. Con la adrenalina nublándome la mente, lancé un puñetazo con todas mis fuerzas. No era fuerte, pero la golpeé en lo que parecía ser su ojo. La criatura chilló y retrocedió apenas unos centímetros. Aproveché el instante. Con la sangre escurriéndome del hombro, me impulsé hacia atrás y me incorporé como pude. El mareo me sacudió, pero no tenía tiempo para sentirlo. Corrí sin pensar, sin sentir el dolor, sin preocuparme por el destino. Solo tenía que alejarme. A lo lejos, escuché el sonido de algo grande moviéndose. Cuando vi que estaba cerca del río, me lancé hacia él sin dudarlo. El agua estaba helada, y la corriente me arrastraba con una fuerza implacable. Sentía el cuerpo pesado, agotado, pero no podía detenerme. El dolor en mi hombro lacerado era insoportable, y la sangre que brotaba se mezclaba con el agua oscura del río. No miré atrás. No quería ver si la criatura seguía ahí, acechando desde la orilla. Lo único que importaba era seguir avanzando, dejar que la corriente me llevara lo más lejos posible de ese infierno. Mi respiración era errática. Cada bocanada de aire me sabía a lodo y miedo. Por un momento, creí que el río sería mi tumba. Mis músculos ardían y el cansancio amenazaba con hundirme. Pero entonces lo noté. No había sonidos de garras chapoteando ni chillidos en la distancia. Me atreví a girar un poco la cabeza y, para mi alivio, ahí seguía la criatura, pero no entraba al agua. Sus patas se hundían en el lodo de la orilla, moviéndose de un lado a otro con desesperación. Rugía, se encorvaba, pero no daba un solo paso más. Comprendí en ese momento que el agua era su límite. No supe cuánto tiempo seguía a merced de la corriente. Solo sé que el cansancio comenzó a ser insoportable. Mis fuerzas flaqueaban, y la orilla se veía cada vez más distante. Fue entonces cuando vi unas luces a lo lejos, titilantes entre la vegetación. Al principio,
Creí que era un delirio provocado por el agotamiento. Pero mientras el río me llevaba más cerca, reconocí las llamas de antorchas danzando en la oscuridad. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me dirigí hacia la orilla. Luché contra la corriente, sintiendo cómo cada brazada se hacía más pesada. Cuando finalmente mis manos tocaron la tierra firme, me arrastré fuera del agua, jadeando, sintiendo cómo el lodo se pegaba a mi piel. Mi visión estaba borrosa y mis extremidades temblaban. Apenas logré incorporarme antes de desplomarme en la arena húmeda. Voces comenzaron a rodearme. No entendía lo que decían, pero sus murmullos eran cautelosos. Sentí manos ásperas tocándome el rostro y el hombro herido. Intenté hablar, pero solo salió un sonido entrecortado de mi garganta seca. Antes de que pudiera decir algo, mi vista se oscureció y el mundo desapareció. Cuando desperté, estaba dentro de una choza. Había un fuerte olor a hierbas y humo, y mi herida estaba vendada con hojas y ungüentos desconocidos. Intenté moverme, pero el dolor me recorrió todo el cuerpo. A mi alrededor, varios hombres y mujeres de la aldea me observaban con desconfianza. No hablaban mi idioma, pero entendían que había llegado huyendo de algo. Intenté explicarles lo que había pasado. Hice gestos, murmuré palabras sueltas, mencioné a la otra tribu. Sus rostros cambiaron al instante. Sabían de lo que hablaba. Sus miradas se volvieron sombrías y algunos se alejaron de mí, murmurando entre ellos. No necesitaba que me lo explicaran, la respuesta estaba en sus ojos. Ellos también conocían la historia del visitante. No me permitieron quedarme mucho tiempo. Me dieron agua, algo de comida, y reforzaron mi vendaje. Al día siguiente, un grupo de hombres me escoltó por la selva hasta un camino donde podían encontrar ayuda. Después de varios días de caminata, llegué a un centro de la Organización de las Naciones Unidas, donde pude comunicarme con mis superiores. Cuando les conté lo que había vivido, esperé escepticismo, esperé burlas, pero la reacción fue otra. No parecieron sorprendidos. Uno de los hombres sacó un documento, lo hojeó con calma y luego me miró con seriedad. Me dijo que ya se había reportado algo similar antes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le pregunté qué significaba eso, pero solo exhaló con pesadez y cerró el archivo antes de responder que no era la primera vez que algo así sucedía. Había un protocolo especial para estos casos. No entró en detalles, pero mencionó que la Organización de las Naciones Unidas tenía comunicación directa con la Agencia Espacial de los Estados Unidos para reportar incidentes como este. Fue ahí cuando comprendí que lo que había vivido no era un caso aislado, que había más historias como la mía en distintas partes del mundo. No quise saber más. No pregunté qué harían con la criatura, ni si enviarían un equipo para eliminarla. Tampoco quise saber si existían más de esas cosas en otros lugares. Simplemente renuncié. Dejé mi cargo, entregué mis credenciales y me alejé de ese mundo. Había trabajado en lugares peligrosos, en zonas de guerra, en comunidades hostiles, con tribus caníbales y sectas violentas, pero nada se comparaba con lo que vi en esa selva. Nunca supe qué pasó con aquella criatura y su madre. Nunca volví a preguntar, y nunca quise saber la respuesta.